Pero hoy, Bueno, lo que es a el ver, todos contexto aprendemos educativo. de todo contexto, esto es lo que nos da una identidad, es lo que nosotros vamos asumiendo los conocimientos sociales, ¿eh? Todos nacemos en una sociedad y alimentamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de aprender y nuestra forma de entender el mundo por la sociedad en la que vivimos. Entonces, toda la sociedad nos enseña y nosotros enseñamos también, ¿no? Y dentro de esto hay distintos contextos de aprendizaje. Todos aprendemos dentro de, pues, aprendemos en casa, aprendemos en la escuela, aprendemos en la calle, con los amigos. Todos estos aprendizajes los hacemos en todas partes. ¿eh? Eh, y no el aprendizaje no es algo individual. Yo no aprendo en la nada, sino que aprendo en interacción pues, con mi contexto. Eh, por tanto, las prácticas educativas del tipo que sea forman parte de nuestro desarrollo. Desde que nacemos estamos aprendiendo cosas. Y las prácticas educativas pues, pueden entenderse de muchas maneras. Y en el libro nos hace una clasificación en la que nos habla de la sistematicidad y la intencionalidad. Es decir, yo puedo aprender en la calle de mis amigos, pero ese aprendizaje no es intencional. Es decir, mis amigos no salen a la calle a jugar conmigo para que yo aprenda cosas que ellos ya han previsto. Esto no ocurre, es un aprendizaje espontáneo. Y tampoco aprendo de forma sistemática en la calle jugando con mis amigos. Sin embargo, en la escuela sí que hay una intencionalidad de enseñar y además se enseña de una forma sistemática. Hay unos objetivos y está previsto que es lo que vamos a aprender en el primer curso, el segundo, el tercero, etc. Por tanto, hay distintos contextos de aprendizaje que se diferencian por su grado de sistematicidad y por su grado de intencionalidad. Por ejemplo, los contextos formales, que sería la escuela, el instituto, la universidad, son contextos muy sistemáticos e intencionales. Mientras que los contextos no formales, pues varían. Algunos sí que son intencionales y son sistemáticos. Por ejemplo, si voy a clases particulares de música, pues porque quiero aprender a tocar la guitarra, hay una intencionalidad clara de aprendizaje y puede ser más o menos sistemático, depende de a qué tipo de clases vaya. Y luego están los contextos informales, que son la familia, los medios de comunicación, por ejemplo, los telediarios me enseñan cosas, la tele, las películas, las series, los libros que leo y, por supuesto, la familia. Y ahí hay un nivel menor de sistematicidad, prácticamente ninguno, y de intencionalidad poco. Igual la familia tiene un poquito más de intencionalidad, pero en general son los contextos menos intencionales y menos sistemáticos, ¿no? Eh, también es verdad que estos contextos, que hasta ahora han sido formales, no formales e informales, ahora están quedando un poco difuminados por la utilización de las tecnologías de la comunicación. El hecho de tener internet y que uno puede aprender un montón de cosas mediante vídeos de YouTube, bueno, pues haciendo una búsqueda en Google, ahora con la inteligencia artificial, pues imaginaros, eh, hace que haya trayectorias de aprendizaje diferentes, porque igual en la escuela aprendemos todos lo mismo, pero luego hay un niño pues que se mete en el ordenador y que aprende más por su cuenta por ahí, o aprende cosas que le interesan más, porque va buscando ese tipo de tutorías o de clases o de información, y otros que no se meten y están haciendo un recorrido distinto, aunque vayan a la misma escuela, a la misma clase. Bueno, aquí el capítulo se centra en la escuela, en el contexto formal, porque, bueno, pues porque es uno de los que más influyen. Ya vimos la familia el año pasado, la última tutoría, y ahora vamos a ver la escuela, que es como el contexto más básico
de aprendizaje por el que todos los niños y niñas pasan. Bueno, dice Brunner que las verdades no existen independientemente de las perspectivas. Cuando nosotros decidimos cómo vamos a trabajar, por ejemplo, en educación, con niños con desarrollos diferentes o con niños con desarrollo no normativo, estamos haciéndolo con una perspectiva, aunque no seamos conscientes de que tenemos una perspectiva. Tenemos un paradigma, una perspectiva a la cual nos ajustamos. Un paradigma o una perspectiva o un modelo es un conjunto de conocimientos que se dan por válidos durante un tiempo, luego pueden cambiar, de hecho ha habido muchos cambios de paradigma, y que en el momento que se están usando a todo el mundo hay como un acuerdo social en que a todo el mundo le parece que eso es una manera correcta de hacer las cosas, ¿vale? Luego puede haber un cambio de paradigma y nos empieza a parecer menos correcto la forma en que se hacían las cosas antes, ¿no? Y empezamos a hacerlas de otra manera. Y entre paradigma y paradigma, pues hay cierto solapamiento, en que todavía están haciéndose cosas con el paradigma anterior y se empiezan a hacer cosas con un paradigma nuevo. Que seamos conscientes de qué paradigma estamos utilizando es importante porque va a definir qué es lo que vemos de una situación y qué es lo que dejamos de ver, cómo lo interpretamos y cómo actuamos. ¿Vale? Cuando aquí vamos a ver dos perspectivas o dos paradigmas diferentes, que no significa que uno tenga más razón que otro, sino que en su momento el paradigma médico o esencialista ha sido el que ha estado pues presente y al que todo el mundo se ha adherido y que todavía mucha gente se sigue adhiriendo en distintos ámbitos. Y luego está la perspectiva inclusiva, que es el paradigma que esperamos que acabe de implantarse en algún momento. Que ya os digo que se van solapando, porque todavía no está totalmente en vigencia la perspectiva inclusiva, todavía arrastramos la perspectiva médica, pero sí que hay avances hacia la perspectiva inclusiva, que ya veremos dónde acaba. Si acaba estableciéndose de verdad o se queda solo en un intento. Vale. En función de cuál es la visión que tenemos, cuál es la creencia que tenemos, hay una serie de acciones, ¿vale? Y ya os digo que en muchísimos sitios del mundo esta perspectiva esencialista y médica sigue, y en nuestro país, y en Occidente en general, esta perspectiva sigue en muchos espacios, la médica o esencialista. Pero sí que hay intentos muy serios de ir cambiando hacia una perspectiva más inclusiva. Entonces, la perspectiva esencialista o médica parte de la premisa de que hay personas que tienen discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Y que son dos grupos totalmente separados y, por tanto, requiere diagnosticarlos, tener muy claro quiénes tienen discapacidad, quiénes no tienen discapacidad, como dos grupos diferentes, ¿vale? Y desde esta perspectiva, ¿cuál es la respuesta educativa? Pues desde la escuela tienen que tener muy claro cómo diagnostican o cómo evalúan o cuantifican a las personas que tienen una discapacidad de las que no la tienen. Esta misma perspectiva nos dice que una vez hemos detectado los normotípicos y las personas con desarrollos diferentes, solo aquellos alumnos que tienen una discapacidad o que tienen un problema son los que necesitan ayudas especiales, ¿vale? Mientras que los normotípicos no necesitan ningún tipo de ayuda adicional.
Por tanto, los recursos adicionales que se adoptan son solo para las personas que tienen una discapacidad reconocida. También se asume desde este modelo que los problemas, los déficits, están en la persona, no en el contexto. Es la persona la que es sorda, o es la persona la que tiene problemas de visión, o es la persona la que tiene una discapacidad intelectual. Y del contexto no hablamos. ¿Cuál es la respuesta educativa a esa visión? Pues que esa persona que tiene una discapacidad, como es ella la que tiene la discapacidad, lo que tenemos que hacer es reconducirla para que se parezca lo más posible a la persona que no tiene discapacidad. Por ejemplo, un ejemplo es que las personas sordas, hasta no hace mucho, hasta hace 2 o 3 décadas, el empeño era en que hablaran, más que enseñarle lengua de signos o enseñarle otro tipo de lenguaje. Lo que se quería es que vocalizaran y hablaran. Entonces, toda la energía del tratamiento era para rehabilitarlos, es decir, para que pudieran conseguir hablar como una persona normotípica, ¿vale? Otra premisa del modelo de esta perspectiva esencialista es que cuando hay que ofrecer ayudas, es más fácil hacerlo a todo el grupo. Por ejemplo, si hay un grupo de niños sordos, pues que es mejor tenerlos a todos en un aula especial de niños sordos donde haya maestros que sean especialistas en enseñar a niños sordos y entonces se dedica ese maestro o esa maestra exclusivamente a los niños con esta discapacidad. Por tanto, eso requiere escuelas especiales con profesorado también especial, que esté formado en pedagogía terapéutica, ¿vale? Si os fijáis, esta perspectiva sigue estando en algunos centros. Bueno, es más una cuestión de grado, ¿vale? Hay centros que se declaran como inclusivos, de hecho la mayoría en su misión, visión, valores, etcétera, se declaran como inclusivos y en la práctica, pues las prácticas inclusivas son poquitas, ¿vale? Pero bueno, eso lo tenemos que ir viendo cuando estemos ya incorporados en centros educativos y vamos viendo hasta qué punto una escuela puede ser más o menos inclusiva. Vale. En el plano educativo, este modelo médico, claro, no hay ningún modelo, adoptemos el que adoptemos, ninguno o sea, todos tienen un efecto, ¿no? En las cosas, todo lo que hacemos tiene un efecto. Entonces, en el plano educativo, este modelo médico en el que se aparta a los niños con discapacidad, se les da una educación especial para ellos y tal, ha llevado a que se tuvieran muy bajas expectativas tanto el profesorado como la familia de estos menores. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, pues era como, bueno, los tengo en un aula, les hago hacer cositas, pero no espero que aprendan gran cosa, ¿vale? Porque no son capaces. La perspectiva médica era esa y las expectativas eran esas. De hecho, un poco sigue habiendo. Está en algunos profesores, en algunas escuelas. Yo recuerdo un profesor que, en principio, el instituto era un instituto con una perspectiva inclusiva, pero los chicos y chicas con discapacidad intelectual pues hacían matemáticas, pues en la clase de matemáticas el profesor, pues que no estaba muy puesto en qué tenía que hacer con estos chicos y chicas porque no sabía, me decía, bueno, es que yo les pongo, pues yo qué sé, les pongo cositas para hacer y bueno, se las hacen, vale, los tengo entretenidos, ¿no? Eso
se refiere a esas bajas expectativas. No se trata de tenerlos, o sea, la inclusión no es que estén en un aula con el resto de compañeros sin hacer nada o entreteniéndose, ¿vale? Porque estamos perdiendo mucho tiempo que ellos sí que necesitan para aprender. Otra cosa es que no van a aprender las mismas matemáticas que sus compañeros, pues igual, ¿no? Pero pueden aprender matemáticas. Hay que adaptar las matemáticas a lo que cada uno es capaz de aprender, porque además quizá uno no pueda aprender matemáticas en absoluto, otro pueda manejarse relativamente bien y otro sea un crack con las mates. Por tanto, este modelo médico que los aparta lo que hace es generar bajas expectativas en general. Claro, si no hay buenas expectativas, no hay un esfuerzo real por enseñarles, ni por aprovechar todas las capacidades. Tampoco hay mucho interés por hacer cosas innovadoras y, por tanto, se les limita esa oportunidad de aprender. Con lo cual, y además si se les pone en centros especiales, lo que se hace es invisibilizarlos. Es como que estos niños no existen, porque no los vemos en un instituto, en una escuela ordinaria. Ya sé que ahora no es el caso, que ahora la mayoría, al menos en la presencialidad en las escuelas sí que está. Otra cosa es que se llegue a un nivel de inclusión real, pero al menos presencialmente sí que están. Fue a partir de los años 60, 70 del siglo pasado que hubo muchísimos movimientos por los derechos civiles, contra la segregación, de todos los colectivos que se sentían marginados, LGTBI, personas con discapacidad, mujeres y tal, que empezó a haber muchas protestas, ¿no? Y empezó a haber un poco una revolución, un cambio de visión, un cambio de paradigma, ¿no? Que fue forzado por la sociedad, que no se ha desarrollado realmente, yo creo que hasta finales del siglo XX, principios del XXI. Aún así, hoy por hoy, las personas, los niños y los jóvenes con discapacidad siguen siendo un colectivo muy discriminado y muy excluido. Y hay una gran lucha por la educación inclusiva. En el mundo laboral pasa igual. Las personas con discapacidad es un colectivo muy discriminado que tiene muy difícil encontrar trabajo, un trabajo digno, hablo. Bien, la perspectiva inclusiva, que es como esta nueva perspectiva, esta forma de mirar diferente que queremos tener ahora, parte de premisas diferentes, que es que entiende que la diversidad es un valor y que todo el alumnado tiene derecho a que se reconozcan sus necesidades educativas. Y esto implica una respuesta educativa de que la educación se tiene que diseñar pensando en todos, pero no en todos en función de si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, en todos en función de cualquier cosa. Por ejemplo, habrá niños en las escuelas que quizá tienen una capacidad intelectual perfecta, alta, pero tienen pocas habilidades sociales. O niños que no tengan discapacidad intelectual, pero vengan de otro país donde no se habla nuestra lengua y entonces tienen dificultades de comprensión porque no dominan todavía el idioma. O pueden tener problemas de cómo captan la información o pueden tener cualquier tipo de problema de todos los que hemos visto durante la asignatura. O pueden tener problemas de miopía, que no está diagnosticado como una ceguera, pero pueden tener problemas de miopía que no estén solucionados. Pueden tener un problema de depresión por el cual no está prestando atención en esa etapa en la que está deprimido el niño a la clase, porque no puede estar atento porque tiene problemas emocionales. En fin,
que la diversidad es mucha, ¿vale? Y no solo tiene que ver con una clasificación de personas que tienen discapacidad o no tienen discapacidad. Hay mucha gente que no tiene discapacidad y, sin embargo, tiene necesidades de educación también diferentes. La respuesta educativa, idealmente, tendría que ser un diseño universal de aprendizaje. Es decir, que lo que los maestros enseñan en clase sirva para todo el mundo. Vimos cuando el capítulo de la sordera, de la discapacidad auditiva, para ser más precisos, vimos, por ejemplo, prácticas en escuelas infantiles en que a todos los niños se les enseñaba al mismo tiempo a hablar y a hablar con lenguaje de signos, tanto si los niños tenían problemas de discapacidad auditiva como si no. Todos los niños que no tenían discapacidad también hablaban lengua de signos. Era una escuela bilingüe. ¿Vale? Eso tiene que ver con el diseño universal. Les enseñamos a todos lo máximo posible, sin hacer diferencias entre unos y otros. De esa forma los niños podían comunicarse entre sí y la discapacidad auditiva dejaba de tener sentido, porque todos se comunicaban en dos lenguajes. Entonces no importaba si un niño es sordo o no es sordo. Incluso los niños oyentes podrían comunicarse con lengua de signos. Otra premisa de la perspectiva inclusiva es que las dificultades educativas no son solo de algunos alumnos, sino que esas dificultades se generan en función de los déficits que pueda tener la persona, pero también del contexto. Lo que hemos estado diciendo toda la asignatura es el déficit por el contexto, es esa interacción. Porque si el contexto es facilitador, pues por ejemplo en las escuelas infantiles con lengua de signos para todos, allí no hay un problema, no hay una dificultad. Porque la dificultad la hemos solventado antes. El contexto ha evitado esa dificultad. Por tanto, el problema no está solo en el niño, como dice el modelo médico, sino que el problema está en el niño y en el contexto. No es que el niño no tenga un problema, y que todo dependa del contexto, que también hay algún enfoque que lo que dice es eso, que todo es contexto, pero nosotros estamos ahí en la parte intermedia, que es déficit por contexto. En este caso, la respuesta educativa, si entendemos esto así, que el contexto tiene una importancia en la discapacidad, entenderemos las dificultades como indicadores de que hay limitaciones en la enseñanza. ¿Vale? Si un niño con una discapacidad no es capaz de aprender, tendría que preguntarme qué puedo hacer yo en la escuela para que no tenga esa dificultad o para minimizar esa dificultad. Lógicamente, si tiene una discapacidad intelectual, pues es posible que nunca aprenda a hacer ecuaciones de segundo grado. Pero tenemos que aprovechar sus facultades, lo que sí puede hacer. Y puede ser que aprenda suficientes matemáticas como para contar el dinero y poder comprar y asegurarse que el cambio que le dan es correcto, por ejemplo. O poder comparar dos precios. Tenemos que intentar llegar al máximo posible con la capacidad que el niño tenga. Pero si no llego ni a eso, igual es que soy yo la que estoy fallando en el contexto educativo. Y eso tiene que llevar siempre un poco de autocrítica. Y, bueno, de autocrítica constructiva, para ver qué puedo hacer mejor. Otra premisa es que el sistema de ayuda y apoyo es para todos los alumnos que la precisen. El dinero que hay para necesidades específicas no puede ser solo para aquellos diagnosticados con discapacidad. Igual hay un niño que no tiene un diagnóstico, pero tiene dificultades. Y si tiene dificultades, también tenemos que darle apoyo. Pues, por ejemplo, hay niños que no tienen ningún diagnóstico, pero tienen más dificultades para el lenguaje.
pues igual necesitan un refuerzo en lenguaje o necesitan un refuerzo en matemáticas. Por tanto, ahí de eso van a participar todos los alumnos, no solo aquellos señalados con una discapacidad. Otra premisa es que todo el profesorado tiene responsabilidad en el progreso de los alumnos. No pueden decir, yo no soy educador especial. Esto que se encargue otro, porque yo a estos niños yo no sé cómo enseñarles. No se espera que ningún profesor, un profesor de matemáticas de la ESO, no se espera que además sea un experto en cada una de las discapacidades, pero sí que trabaje conjuntamente con las personas que lo son. Por ejemplo, pues con los orientadores, con el equipo pedagógico, con el equipo de pedagogía terapéutica, con los profesores de apoyo, de refuerzo, de forma que trabajen conjuntamente y que juntos asuman la responsabilidad sobre el progreso del alumnado. Otra premisa es que asumir la responsabilidad de diseñar e implementar prácticas educativas accesibles, pertinentes y ajustadas a la diversidad, sabemos que es complejo, es difícil y es controvertido. O sea, se asume esa complejidad, no puede ser de otra manera. El mundo es complejo, la perspectiva inclusiva quiere asumir todo el espectro de todas las dificultades de todo el alumnado sin diferenciar por bloques. Y claro que eso es mucho más difícil que decir, estos tienen discapacidad, estos no, estos son aula, estos a otro. Eso es lo fácil. El modelo médico es más fácil. El modelo inclusivo es mucho más difícil, porque en un aula se van a juntar niños y niñas con distintas capacidades y discapacidades, diagnosticadas o no. Y tenemos que dar respuesta ajustada a cada uno de ellos. Claro, esto es mucho más complejo. Entonces, esa complejidad se asume. ¿Cuál es la respuesta educativa? Pues que hacen falta cambios sistemáticos en los centros. Un centro no puede funcionar como siempre, pero incluyendo alumnos en sus aulas con discapacidad sin cambiar nada más, porque entonces no va a funcionar. Entonces los van a tener aparcados a las personas que tienen problemas y al final abandonarán el sistema educativo. Lo que tiene que cambiar es todo el sistema de cómo se enseña, de cómo son las aulas, de cuál es la metodología de aprendizaje, que esté prevista para todo tipo de niños y niñas. Pues, por ejemplo, que el aprendizaje utilice distintas vías de acceso sensorial, que sea visual, que también sea auditivo, que también sea kinestésico, que los niños hagan trabajos sentados, pero también hagan trabajo en movimiento. O sea, todo esto favorece que niños con distintos estilos de aprendizaje aprovechen mejor el aprendizaje. Solo como un ejemplo, ¿no? El hecho de diseñar actividades en las que necesariamente se tenga que trabajar en grupos donde todos estén incluidos. Si dejamos eso a elección del alumnado, habrá segregación, porque las personas con algún tipo de discapacidad normalmente son rechazados o aparcados o ignorados por el resto de sus compañeros. Entonces las actividades tienen que asegurarse y tienen que estar diseñadas para que esa interacción tenga que hacerse. Si nosotros no lo forzamos un poco, difícilmente se va a hacer de forma espontánea, ¿vale? Al mismo tiempo que se educa a todo el alumnado en valores de inclusión, lógicamente. Tenéis, bueno, todo esto lo tenéis bien explicado en las páginas 206 y 207. ¿Hay dudas sobre las diferencias entre un modelo y otro? Muy bien. Vaya, además todas las preguntas te las hago a ti, que eres la única que hoy está conectada. Vale.
Vale, vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. ¿Eh? Tenéis una figura en la página 207, la figura 10.1, en que nos dice que hay una tensión dialéctica en la educación inclusiva. Realmente de lo que nos está hablando es que hay como un continuo que va desde, en un extremo, la exclusión y en el otro extremo la inclusión plena, ¿vale? Todas las escuelas y todas las actividades y todo lo que se enseña está en algún punto de este continuo, ¿no? Casi nadie está en ningún extremo, ¿eh? Es raro que haya una segregación y exclusión absoluta, al menos hablamos en Occidente, nuestro sistema educativo, pero también es raro que haya una inclusión absoluta, ¿eh? Hay alguna práctica por ahí, pero son poquitas, ¿vale? Y hay pues centros que están más hacia la inclusión y centros que están más hacia la exclusión. Esto suele ser algo más que tenemos que observar porque no suele ser algo explícito. Aquí en España no veréis ningún centro que diga somos un centro exclusivo. Bueno, igual algún centro privado, ¿no? Pero todos dicen que son inclusivos. Claro, ¿qué van a decir? ¿Eh? Pero luego en las prácticas podemos ver fácilmente quiénes son inclusivos y quiénes no lo son. ¿Eh? Hay indicadores de inclusión e indicadores de exclusión que vamos a ir viendo uno a uno según este diagrama. Y en todos ellos hay culturas y políticas y prácticas que pueden ser más facilitadoras o pueden ser una barrera. Entonces, lo primero que nos encontramos es si los niños y las niñas están presentes físicamente en los centros. Eso son indicadores, hay indicadores de segregación e indicadores de acceso. Los de acceso están cerca de la inclusión, los de segregación están cerca de la exclusión. El acceso implica la presencia de todos los estudiantes en los centros y espacios educativos comunes, en las aulas, en el comedor, en el patio, etcétera, y favorece la convivencia de todos. Mientras que la segregación sería poner a los niños con dificultades de aprendizaje en un aula aparte y que no se mezclen, al menos en el aula, con el resto de alumnos. O poner en un aula aparte a alumnos que son extranjeros, que no hablan nuestro idioma, y en el resto a los que son de aquí, ¿vale? O, bueno, cualquier tipo de segregación por raza, por color, por religión, por discapacidad, por lo que se nos ocurra, toda segregación es un indicador de exclusión. Pero, claro, la presencia en sí misma, solo la presencia no implica este indicador por sí mismo que hay inclusión. Vamos a ver qué más indicadores tenemos. Vale. Otros indicadores son la marginación y la participación. Esto va un pasito más allá de la mera presencia. La participación implica aprender y colaborar con otros y que el niño o la niña tenga una implicación activa en el aprendizaje. No solo que esté ahí de adorno, sino que tenga una participación real, que eso va a depender mucho del profesorado y de cómo esté diseñada la escuela y las actividades. Implica la participación una preocupación por el bienestar también social y personal del alumnado y por el tipo de convivencia. Por tanto, en ese centro se tiene que educar en valores para que a nadie le hagan bullying por sus diferencias, para que los niños aprendan a jugar con los que son diferentes, para que los que tienen algún tipo de diversidad no se sientan marginados. Pues todo esto, o sea que no es solo a nivel educativo, sino también a nivel emocional y a nivel social.
que hablamos de participación. La participación implica el reconocimiento como persona de esta persona con un desarrollo diferente. Es la aceptación y el reconocimiento de los derechos que tenemos todos por ser persona, sea como sea nuestras capacidades. Y también participación supone darles voz, que puedan opinar. En todos los centros pues hay políticas de participación, puede haber pues en los consejos escolares, por ejemplo, representantes de alumnos. No, se trata de que las personas con cualquier tipo de dificultad o de diferencia tengan los mismos derechos de participar y de participar también en cómo quieren que sea el centro, tengan su espacio de participación. La marginación, ¿qué sería? Pues los niños que pueden estar presentes en la escuela, pero nadie les habla, nadie juega con ellos, incluso son maltratados o se les somete a bullying. Eso pasa, por tanto, por muy inclusivo que sea el centro, sigue habiendo problemas de bullying, problemas de marginación, de aislamiento, sobre todo de personas con discapacidad o personas con dificultades de algún tipo. Hablamos siempre de un continuo. Más indicadores de exclusión e inclusión. Indicador de exclusión es el fracaso escolar, indicador de inclusión el aprendizaje. Claro, cuando hablamos de aprendizaje, ¿de qué hablamos? No podemos confundir aprendizaje con aprobar un curso o con ir avanzando los cursos al mismo ritmo que otros. Porque una persona aprende en función de cómo avanza respecto a sí mismo. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, pues es posible que no esté al nivel de conocimientos teóricos de compañeros que no tienen una discapacidad intelectual, pero a medida que avanza en la escuela, va adquiriendo cada vez más conocimientos y de eso es de lo que se trata, de que no se quede estancado, de que vaya incorporando conocimientos nuevos en función de sus capacidades. Pero vamos a intentar aprovechar todas sus capacidades para que ese aprendizaje sea el máximo posible, ¿vale? Por tanto, no se trata solo de resultados, sino que se trata de el proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, no nos referimos tampoco solo al aprendizaje académico, sino también al aprendizaje social, a su inclusión laboral, el hecho de que el niño aprenda, por ejemplo, a seguir normas, a normas de comunicación, a jugar con otros, a trabajar en equipo, todas estas cosas son un aprendizaje importante también. Y es un aprendizaje que hacen todos. Lo que pasa es que algunos lo hacen de una forma muy espontánea y otros tenemos que hacerlo de forma intencional, que aprendan, porque no lo aprenden de forma espontánea. Tenemos que tener en cuenta que hay una interdependencia entre lo emocional y lo racional. No, una persona con una depresión no puede rendir lo mismo que una persona que emocionalmente está bien. O una persona que se siente marginada y se siente excluida no va a rendir tampoco como una persona que se siente participativa y que se le tiene en cuenta. La autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia se van al traste si ese niño no es bien tratado e incluido en su entorno escolar. Cuando hablamos de fracaso escolar, y hay unas tasas de fracaso escolar importantes y de abandono escolar, tendríamos quizá que empezar a pensar cómo estamos tratando a esos alumnos. La mayoría, bueno, en muchos casos, si no hay una justificación, por ejemplo, o sea,
se puede ser más comprensivo, en muchas escuelas son más comprensivos que una persona con una discapacidad intelectual, pero un niño pues que sea rebelde, que le cueste, que sea más desafiante y tal, y que empiece a tener absentismo, etcétera, es fácil que se le empiece a rechazar, incluso por parte de los profesores, que no tienen muchas veces ni tiempo ni energía. O sea, no, os aseguro que yo no pretendo hacer una crítica a los profesores porque creo que tampoco trabajan en unas condiciones que les permitan asumir todo esto, toda esta complejidad. Pero un poco de empatía, un poco más de empatía, facilitaría mucho que esos niños que quizás no llegan a los resultados que se espera, no se sientan fracasados por ello, ¿vale? Porque no todos tienen por qué llegar a un resultado X, ¿eh? Y eso tiene que ser también un trabajo social que hagamos. Por tanto, lo que os comentaba, la inclusión y la exclusión no hace referencia solo a la presencia, sino también al acceso a la participación y al aprendizaje entendido de una forma amplia, emocional, social y académico. Bueno, entre un extremo y otro vamos a encontrarnos cosas que facilitan la inclusión y barreras que la impiden, que suelen tener que ver con la cultura del centro, con las políticas del centro, con las prácticas del centro. En cuanto a la cultura escolar, son los valores, los principios, las creencias que tiene un centro y desde luego no son estables o fijas. El centro va cambiando como todo evoluciona y los centros escolares, por suerte, también van evolucionando. Y a veces hacen algunas prácticas que son súper inclusivas y al mismo tiempo están haciendo algunas prácticas que son excluyentes. Y dices, a ver, ¿cómo es posible? Es posible, porque igual que nosotros como personas somos contradictorios a los centros, pueden tener también sus contradicciones. Muchas veces en los proyectos educativos, en los documentos visión, misión y valores del centro, sí que tienen objetivos de inclusión, pero luego puede ser pues que, yo qué sé, pues que haya profesores que se resistan a, hacer más esfuerzo para adaptar el currículum a aquellos que tienen necesidades educativas diferentes, a no ser que tengan un diagnóstico no tengan más remedio. Pues puede haber resistencias porque los profesores van saturados, normalmente tienen un trato de alumnos un poco extremo. Los alumnos, por ejemplo, en la ESO son muy agotadores en general, ¿no? Porque están en una etapa que es la adolescencia, que si ya en la familia nos desquician, imaginaros cuando tienes 20 de estos, ¿no? Lo digo con mucho cariño, porque a mí los adolescentes me encantan, me parece muy chulo trabajar con ellos, pero es verdad que hay que tener mucha energía. Y no todos los profesores, o sea, hay muchos profesores que están quemados. Es una de las profesiones con más síndrome de burnout. No sé si conocéis este término, es el síndrome de estar quemado, ¿no? Cuando la gente ya está quemada y pierde interés, ya no le ve el sentido a su trabajo, empieza pues a coger bajas médicas, en fin, es gente que se ha quemado. Y uno de los colectivos principales de quemados en su profesión está en educación y otro colectivo está en sanidad. Son profesiones muy exigentes a nivel emocional y de esfuerzo. Por tanto, aunque el centro tenga esto en su proyecto educativo, a veces no es que los profesores no quieran, a veces es que el centro no pone los recursos necesarios para poder hacer adaptaciones. Sí, muchos niños se quejan de profesores quemados, porque, y tienen razón, los niños lo ven claramente. Yo tengo sobrinos adolescentes que cuando te hablan de sus profesores, te queda clarísimo que es el profesor que todavía está ilusionado con su trabajo y quién es el que está quemado. Y no tiene tanto que ver con que sean buenos o malos profesores.
tienen que ver con el trato, las contestaciones. Ellos perciben perfectamente los que ya no pueden con su trabajo. Efectivamente, no hay más que escuchar a los adolescentes y queda muy claro qué profesores molan y cuáles no molan. Y no tiene que ver con el amiguismo, porque si les preguntas, yo muchas veces quiero saber si es porque encuentran que un profesor es más enrollado que otro, o más amiguito, o porque es más flexible o les deja más manga, ¿no? Y no suele ser así. Normalmente, aunque un profesor sea duro y sea exigente, suelen apreciar a aquellos profesores que escuchan a los alumnos, que se interesan por ellos, que tienen en cuenta sus opiniones, que tienen expectativas y que son empáticos, efectivamente, ¿vale? Y eso no significa ser blandos, ¿eh? Pero hay profesores que todavía tienen esa ilusión y ese interés por conectar con su alumnado, y hay otros que ya no lo tienen y que quizá en su momento fueron fantásticos, pero se han quemado. Eso se puede recuperar, ¿eh? No es algo que ya estoy quemado para siempre, ¿eh? En cuanto a las políticas del centro, también pueden actuar como barreras o como facilitadores. Es la planificación explícita y articulada de normas, procedimientos y acciones que favorezcan la inclusión o no. Por ejemplo, hay algún instituto alguno que yo conozco que fomenta la idea de que es un instituto muy exigente, ¿vale? Y eso no está escrito en ningún sitio, ¿vale? Pero fomenta esa idea. Y además, sobre todo en bachiller, pues van a la nota pura y dura para poder hacer una buena selectividad, ¿vale? Para algunos alumnos eso está estupendo. Pero es esa publicidad hacia la excelencia no deja de ser una barrera para aquellos que tienen algunas dificultades, que no se atreven a ir a este instituto, porque dicen que es un instituto muy exigente. Es una manera de excluir muy sutil, pero que se aseguran alumnos que tienen menos dificultades. A veces las formas de exclusión no son explícitas, pero están de alguna forma. Por ejemplo, que haya barreras arquitectónicas es otra forma de excluir. Hay muchas formas de excluir que no están en los papeles. Y luego están las prácticas escolares, que son las acciones finales que se ejecutan, ¿vale? La forma de enseñar, el uso de materiales, cómo se organizan los espacios, qué tipo de actividades extraescolares se ponen en marcha, todo esto. Por tanto, cuando hablamos de educación inclusiva, no hablamos de una meta, no podemos decir, este instituto es inclusivo, este no es inclusivo. Pasa con lo mismo que con la discapacidad, que suele ser un espectro. Se va más hacia la inclusión o más hacia la exclusión. Y va evolucionando el centro pues en función de lo mentalizado que esté sobre la necesidad de ser un centro inclusivo. Y de lo comprometido que esté pues con valores de equidad, de justicia, de respeto a la diversidad. Hay algunos que están más comprometidos y otros que menos. Y eso irá cambiando. Solo queda, me parece por aquí, a ver. Bueno, eso, tiene, la educación inclusiva tiene un carácter dilemático, porque plantea dilemas, porque es complejo, y siempre tiene conflictos. Por ejemplo, si tú tienes a un familiar, a tu hijo, tu hija, con una discapacidad, tienes que valorar si le va a resultar más útil por la inclusión ir a un centro ordinario, o si tú no tienes claro que en el centro ordinario van a hacer las adaptaciones necesarias, igual tienes que mirar por tu hijo y decir, prefiero llevarlo a un centro específico para su discapacidad. Son decisiones que no son fáciles de tomar ni tienen una solución fácil, porque
ambas soluciones tienen pros y contras, ¿vale? En este caso, el papel de los psicólogos tendría que ser la de escuchar y mediar entre el centro y las familias, ¿vale? Y hacerlo desde la empatía, no desde el diagnóstico, que nosotros a veces también como psicólogos pecamos de eso, de que nos aferramos a un diagnóstico y hacemos bloques igual que en el modelo médico, ¿vale? Y ahora con el máster general sanitario, bajo mi punto de vista, ese riesgo es aún mayor, porque se está como retrocediendo un modelo médico. ¿Es posible la inclusión? Sí, porque hay ejemplos de escuelas inclusivas que han intentado ir lo más allá posible, ¿vale? Y de esos ejemplos, pues tenéis uno en el libro, que es este, el del Colegio Cardenal Espínola de Madrid, que eso os invito a que lo leáis vosotros, vosotras, para ver qué tipo de medidas han puesto en marcha para favorecer la inclusión en el centro. ¿Vale? Bueno, con esto acabamos la clase, acabamos también el temario. Venga, gracias, María del Mar, por estar ahí.